No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Todavía no se sabe formalmente, pero todos los indicios apuntan a que Hezbollah será acusado de estar detrás del asesinato del ex primer ministro Hariri. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de un programa. La verdad es que hoy estamos muy televisivos. Estamos hablando de programas de televisión porque uno de ellos ha descubierto que algunas escuelas siguen la educación saudita en Gran Bretaña y eso ha preocupado poderosamente al gobierno británico. También vamos a acercarnos a la situación de Richard Williamson, ¿lo recuerdan? Un obispo negacionista. Bien, pues ya tiene nuevo abogado. Bueno, el nuevo abogado es neonazi. Y por si tenía alguna duda alguien acerca de sus intereses o de sus simpatías, y terminaremos hablándoles de la muerte de un nazi de 89 años que ha muerto sin llegar a ser procesado. Todo esto en nuestra primera y única parte del espacio informativo, ya que Ana hoy no nos va a traer noticias culturales. Hoy solamente estamos en este programa Jordi y yo. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, decía que estamos muy televisivos porque la primera noticia es un informe que destacaba un programa de televisión. Así es, Masha. La televisión pública canadiense, la CBC, destacó en un reportaje que cita fuentes de investigación y documentos internos. Investigadores de la ONU han descubierto que miembros de la milicia chií pro-siria Hezbollah estuvieron detrás del asesinato en 2005 del ex primer ministro libanés Rafik al-Hariri. El trabajo de los periodistas canadienses señala que las pruebas reunidas por la policía libanesa y más tarde por los investigadores de la ONU apuntan de manera abrumadora a que los asesinos procedían de Hezbollah. El jeque Hassan Nasrallah, líder de este grupo, advirtió este mes que no permitiría el arresto de ninguno de los miembros de su grupo. Hezbollah no ha hecho ningún comentario, pero sospechamos que no estaba de acuerdo con no estaría muy contento con este análisis. De hecho, si recuerdan, Hezbollah amenazó con traer conflictos en Líbano si eran acusados por el hecho del asesinato de al-Hariri. Hezbollah, como saben, forma parte del gobierno de unidad nacional que está liderado ahora por el hijo de Hariri, Saad Hariri. Ha negado en ocasiones reiteradas cualquier implicación en el asesinato. No ha hecho comentarios sobre el informe de CBC, aunque el portavoz de la ONU, Farhan Haq, confesó que conocía el informe. Pero, pues como les decía, no hay comentarios por ahora. Lo que se está esperando es que haya una acusación en firme contra los miembros del grupo a finales de este año, a comienzos del próximo, pero sobre todo está el miedo que tienen los políticos libaneses ante la posible vuelta a la violencia si la acusación se produce tal y como amenazó Hassan Nasrallah. Por supuesto, niegan totalmente la vinculación o cualquier implicación con este asesinato y adivinen a quién responsabilizan. A Israel. Según Hezbollah, la responsabilidad sería Israel, que habría usado agentes para manipular pruebas como las conversaciones en teléfonos móviles, porque de hecho son los teléfonos móviles los que al parecer han dado las pruebas definitivas de que Hezbollah está detrás de ese asesinato. La investigación había implicado en principio altos cargos sirios y libaneses, aunque al parecer no se han develado más detalles del hallazgo. Saad Hariri, por su parte, culpó a Siria del asesinato de su padre, pero después dijo que estaba equivocado, que su acusación fue motivada, pues por temas políticos. El caso es que la crisis que entró Líbano después del asesinato de Hariri fue muy dura y todavía queda esa amenaza de hacer estallar una guerra civil que están blandiendo los miembros de Hezbollah. Sabremos cada vez más seguramente. Y seguimos, les hablaba de este programa y ahora nos vamos a Gran Bretaña, donde otro programa también ha dado mucho que pensar. En este caso, más a un programa de la BBC que descubrió que varias escuelas siguen la educación saudita. El gobierno británico, desde que la BBC descubriera que varias escuelas siguen
la educación saudita, el gobierno británico aseguró que no tolerará que clases antisemitas u homófobas sean impartidas a los niños musulmanes en el Reino Unido. Según una investigación del programa Panorama de esta emisora británica, más de 40 escuelas dedicadas a impartir el Islam los fines de semana, unidas bajo el nombre de Escuelas de Estudiantes Saudíes, dan el programa educativo nacional de Arabia Saudita a unos 5.000 alumnos. Según Panorama, los pequeños reciben información sobre aspectos de la ley islámica como cortar pies y manos a los ladrones. El gobierno saudita parece ser que ha dicho que no tiene ninguna relación con estas escuelas y que no las apoya, así lo explicó la BBC. Sin embargo, Panorama descubre que uno de los edificios investigados es de propiedad del gobierno saudita. El ministro británico de Educación, Michael Gove, consideró que esas escuelas del Reino Unido no deben permitir la enseñanza saudita en relación a los judíos ni a la homosexualidad, y explicó que, porque en uno de los libros de texto se le pide a los niños que hagan una lista de las cualidades censurables de la población judía, mientras que otro se refiere a la muerte como el castigo que deben recibir los homosexuales. Ofsted, organismo oficial que supervisa la actuación de las escuelas, está considerando llevar a cabo una inspección en esos colegios que funcionan fuera del horario escolar o los fines de semana. Actualmente esas escuelas no son supervisadas por esta asociación, pero según explicaba el ministro de Educación, se va a poner a trabajar en ello. Y seguimos, les hablamos ahora de William Richardson. Hacía tiempo que no hablábamos de él, Masha. La agencia EFE destacó que el obispo negacionista de la Shoah, Richard Williamson, de la Lebrafiana Hermandad de Pío X, ha contratado los servicios de un abogado de tendencias notoriamente neonazis para su defensa en un proceso de apelación ante la justicia alemana. Esta decisión ha obligado a aplazar, seguramente hasta después de Navidad, el proceso ante un tribunal de Ratisbona para que su nuevo abogado tenga tiempo de preparar el caso. El hasta ahora abogado de Williamson renunció a la defensa del obispo pocos días antes del comienzo del proceso, previsto para el 29 de noviembre. Pues el nuevo abogado, que si alguien tenía dudas de las inclinaciones de Williamson viene a subrayarlas, se llama Wolfgang Nahrath y es miembro de la extrema derecha alemana. Está afiliado al Partido Nacionaldemócrata, un partido neonazi, y fue el último jefe de una organización juvenil ultraderechista, Juventudes Vikingas, que fue prohibida. Según parece ser, la hermandad de Pío X no le ha hecho mucha gracia y dice que podrían expulsar a Williamson, porque así lo informa en una página web el prior de la hermandad, el obispo Bernard Felay. Además, ha ordenado expresamente que Williamson revoque la decisión de contratar a un neonazi y, en caso de que no obedezca la orden, debe contar con su expulsión. Así lo señala la web, es bastante clara. Además, también advierte al obispo británico de que no debe dejarse instrumentalizar para determinadas tesis políticas que no tienen nada que ver con sus tareas como obispo al servicio de la hermandad. El que era hasta ahora el abogado de Williamson, Matthias Lossmann, comunicó que dejaba el caso de mutuo acuerdo con el cliente después de que él le hubiera dicho que había elegido a otro abogado. Recordarán el escándalo. Para quienes no lo recuerden, yo les refresco la memoria. Williamson fue entrevistado y dijo que, negó que los judíos hubieran sido víctimas de un genocidio por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y puso en duda la existencia de los campos de exterminio y de las cámaras de gas. Esto fue un escándalo en su momento. En su primer proceso, en abril, el último mes de abril, Williamson fue condenado a una multa de 10.000 euros en primera instancia por un tribunal de Ratisbona que lo declaró culpable de negacionismo, que es un delito que en Alemania sí está tipificado. Pero todavía hay mucha agua tiene que pasar debajo del puente con esta historia. Y seguimos, vamos a terminar ahora con la noticia del fallecimiento, de la muerte de un nazi sin ser juzgado. Así es, Masha. La Fiscalía de Bonn, en el oeste de Alemania, informó de que el tercer criminal nazi más buscado, Samuel Kunz, de 89 años, falleció sin llegar a ser procesado por crímenes contra la humanidad. Kunz, guarda del campo de concentración nazi de Belzec, en Polonia, desde enero de 1942 hasta julio de 1943, estaba acusado de haber matado personalmente a 10 personas y de participar en el asesinato de otros 430.000 prisioneros. El juicio contra Kunz estaba previsto para la próxima primavera tras varios retrasos, el último a petición del propio juez, quien solicitó nuevas investigaciones sobre el acusado en el registro de criminales de guerra de Dortmund.
Esto es algo que está sucediendo. De hecho, el director del centro Wiesenthal pidió a las autoridades alemanas que solucionen rápidamente otros casos similares, dada la elevada edad de muchos de los acusados. En la lista de los criminales nazis más buscados permanecen, entre otros, el húngaro Sándor Kepiro, exoficial de policía que presumiblemente participó en una matanza de 1.200 civiles en Novi Sad, en Serbia, o el entonces jefe de policía croata Milivoje Hasner, que colaboró en la deportación de judíos y de serbios. Entre los alemanes más buscados pues está Adolf Storms, que era suboficial de las SS, que asesinó presuntamente a 58 trabajadores forzosos judíos. El hecho de que Kunz pudiera vivir durante décadas en Alemania sin ser juzgado es el resultado de un fallo en la estrategia de investigación, la de que quien no fuera un oficial desconocía el Holocausto. Así lo expresó el director del centro Wiesenthal, Efraim Zurov, que expresó su decepción por el hecho precisamente de que no hubiera sido juzgado. Hay que recordar que las investigaciones contra Kunz se iniciaron durante el proceso que se sigue actualmente en Múnich contra el supuesto criminal nazi, John de Manyuk, por la muerte de 27.900 judíos en el campo nazi de Sobibor. Y nos marchamos, pero antes de marcharnos quiero recordarles que el 24 y el 25 de noviembre la Federación de Comunidades Judías, con el apoyo de otras instituciones, organiza el tercer Seminario Internacional de Antisemitismo, con la ponencia de numerosos participantes, donde también habrá talleres participativos y que ustedes van a poder escuchar en Radio Sefarad, pero también van a poder asistir a la primera jornada, la del 24 de noviembre, en directo a través de televeo.com. Pueden también encontrar aquí en Radio Sefarad el link directo a esa página donde podrán seguir, como les decía, la primera jornada de este tercer seminario. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Señoras, señores, muchísimas gracias. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy empiezan ese tercer seminario internacional organizado por la Federación de Comunidades Judías de España sobre antisemitismo, que pueden ustedes seguir en directo a través de la página Televeo. Pueden cliquear aquí en la página en Radio Sefarad, tienen el link directo, y también podrán escuchar esas conferencias en Radio Sefarad probablemente a partir de mañana o pasado. Nosotros hoy les vamos a hablar de un nuevo proyecto de ley que promete ser bastante polémico, que tiene que ver con los territorios. Además, también les vamos a hablar de una web iraní creada para los seguidores de la Alemania nazi, así como del arresto en Barcelona de tres nazis, y terminaremos acercándonos al archivo de Yad Vashem. Ya casi se va a poder dar el nombre a 4 millones de los 6 millones de víctimas del nazismo, 6 millones de víctimas judías de la Shoah. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Jordi nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos con Jordi. Hola, será Ana quien nos traiga noticias de corte cultural. ¿Cómo estás? Bien, pues vamos a hablar de política. Adelante, empecemos. De ese proyecto de ley, ya que el Parlamento israelí aprobó un proyecto de ley que establece que la devolución de los territorios ocupados desde 1967 requieren el apoyo de la mayoría absoluta del Parlamento y un plebiscito popular. Promovido por el Likud, que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu, el proyecto de ley fue aprobado con 65 votos a favor y 33 en contra, tras 7 horas de debates. El gobierno palestino en Cisjordania condenó la ley, argumentando que con la aprobación de la misma las autoridades israelíes se están burlando de la ley internacional. También dicen que el fin de la ocupación, leo textualmente, no puede estar sujeto a ningún tipo de referéndum. Bueno, la verdad es que no vamos a analizar esta noticia porque vamos a tener, sospecho, muchísimo tiempo para hablar de ella en otras ocasiones. Vamos a seguir ahora con una web iraní que también, casi la verdad es que nos sorprende. Una página web iraní creada para los seguidores de la Alemania nazi ha recibido el permiso para volver a abrir tras ser bloqueada brevemente por los censores del gobierno, con lo que las dudas sobre la actitud oficial hacia el antisemitismo vuelven a estar de máxima actualidad. La web www.irannazi.ir se autodefine como el hogar de la Sociedad de Investigación Histórica para la Segunda Guerra Mundial y el Tercer Reich.
El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad ha negado en numerosas ocasiones el exterminio de millones de judíos a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, no es la primera vez. Incluso Ahmadinejad ha dicho que el Holocausto es un mito, una mentira, pronosticó el fin de Israel, también organizó conferencias para burlarse de la Shoah. Israel ha advertido a la República Islámica sobre el programa nuclear, además, que saben que Teherán dice que es con fines específicamente civiles, pero que la mayor parte de los países saben que puede ser una fachada para desarrollar armas nucleares y, sobre todo, teniendo desarrollo de arma nuclear y diciendo que Israel debe desaparecer del mapa, pues es normal que dé algo de miedo. También cuando sistemáticamente Ahmadinejad se niega a reconocer la veracidad de la Shoah y quiere reescribir la historia. La verdad es que esto no sorprende especialmente. Asimismo lo dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Yigal Palmor, diciendo que Ahmadinejad se profesa como alguien que niega la Shoah y que reescribe la historia. Se pregunta qué hay de nuevo aquí. Y seguimos, vamos a Barcelona, donde ha habido varias detenciones. La policía arrestó en Barcelona a 3 presuntos integrantes de un grupo de extrema derecha que contaban con un arsenal de armas y difundían su ideología a través de Internet. Los detenidos, 2 hombres y una mujer, se les intervinieron en sus domicilios de Barcelona 3 subfusiles, un revólver, 10 pistolas, una pistola eléctrica, una bomba de mortero sin carga y emisoras de radio aficionado, así como emblemas, banderas, literatura neonazi y prendas de vestir relacionadas con esta temática. La detención de estos 3 extremistas, a quienes se les imputan delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas y tenencia ilícita de armas, es el resultado de una operación de seguimiento habitual realizado por unidades especializadas sobre las bandas juveniles violentas. La policía había tenido conocimiento de la existencia de un grupo de ultras que difundía a través de red ideas que incitaban al odio, al racismo, la xenofobia, la discriminación, y detectaron esta existencia. Además, vieron un supuesto diario personal en Internet en el que se colgaban fotografías de los usuarios donde vestían indumentarias neonazis, montajes de vídeo en los que se exhibían armas de fuego, comentarios racistas, xenófobos. La verdad es que es curioso. El contenido de los comentarios que aparecen en las publicaciones son de muy fácil acceso en general y tienen una marcada tendencia nazi, hitleriana. Los usuarios utilizaban terminología propia del movimiento, que es, son varios nombres. Por ejemplo, hay uno que utilizan 88 porque son en principio las siglas, el 8 corresponde a la H, 88HH sería Heil Hitler, también SS, White Power. También se saludaban con ese tipo de nombres. La investigación fue desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y esperamos que cunda el ejemplo porque estas páginas campan a sus anchas por Internet. Y seguimos, vamos a hablarles, fueron 6 millones de víctimas, no están los nombres de todos, pero nos vamos acercando. Haim Gertner, director del archivo de Yad Vashem, aseguró que la institución está a punto de poner nombre y documentar los casos de 4 de las 6 millones de víctimas de la Shoah. Según Gertner, sobre todo la digitalización y la publicación del material de archivo en Internet han contribuido a esto. Más de 65 años después del final de la Segunda Guerra Mundial se conocen, según Gertner, los nombres del 90% de todos los judíos asesinados en Europa Occidental. Sin embargo, la Europa del Este es mayor, el silencio, la sombra. Solo se conoce la mitad de los nombres de todos los judíos polacos asesinados y alrededor de 1/4 parte de los bielorrusos. Por ello, faltan 2 millones de nombres. Nunca se van a conocer todos los nombres de las víctimas, explicó el mismo Gertner. Familias y comunidades judías enteras fueron eliminadas. Los nazis, además, no solo intentaron destruir las personas, sino también la cultura, los documentos, los recuerdos vinculados a ellos. Solo en Polonia los alemanes asesinaron durante la época nazi a 3 de los más de 3 millones de judíos que vivían en aquella época, en su mayoría en los campos de exterminio, en Auschwitz. El monumento Yad Vashem, como saben, alberga el mayor archivo del mundo sobre la Shoah. Son 130 millones de documentos, 385.000 fotografías, 2,2 millones de documentos con declaraciones de testigos, 200.000 horas de grabaciones de audio y video. Más de 10 millones de personas, además, visitaron por lo menos el año pasado la web de este
este monumento, de este museo en Internet, que además está tomándose esta tarea, este trabajo de poner a cada una de las víctimas un nombre, porque cada una de las víctimas era un ser humano y era una persona con su identidad. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntanos, ¿qué nos traes? Bien, primero nos vamos a Nuremberg, donde el domingo se inauguró una nueva exposición que conmemora los históricos juicios que iniciaron exactamente en el 20 de noviembre del año 45, hace exactamente 65 años, donde personas como Hermann Göring y Rudolf Hess estaban ahí en el banquillo de los acusados. Esta exposición está en el Palacio de Justicia, con videos, y se puede escuchar grabaciones y todo tipo de documentación acerca de estos juicios. Mucha gente participó en la inauguración, representantes del Ministerio de Exterior de Rusia, por ejemplo. Estuvo uno de los fiscales que participaron en el proceso de Estados Unidos, Benjamin Ferenc. Y bueno, parece una exposición interesante históricamente hablando. Uh-huh. Es curioso porque Nuremberg al final va a pasar a la historia como el lugar del juicio y no el lugar donde fueron las leyes de Nuremberg, ¿no? Donde empezaron las leyes discriminatorias que llevaron luego a lo que llevaron. Efectivamente. Un lavado de cara muy interesante. Tiene que ser las dos cosas, claro. Y ahora me voy a algo más divertido. Me voy a Nueva York, donde la próxima semana comienza la 6ª edición del Festival de Música Sefardí. Y bueno, con algunas cosas de música judía también en general. Va a participar el reconocido músico Matisyahu, y por el motivo de este festival se va a sacar también un disco donde van a participar algunos cantantes, desde la muy conocida Yasmin Levy y otros cantantes y bandas, algunas de Israel, de todas partes. Uh-huh. Y termino contándoles que una serie de televisión israelí que se llama Ramzor, que quiere decir semáforo, acaba de ganar los Emmys como mejor comedia. Es un sitcom, no sé cómo le dicen a los sitcom en España, ¿sabes? Una comedia, sí. Que bueno, la historia es que son 3 amigos, que uno es casado pero así amargado. El segundo es el eterno soltero, y el tercero que está así como entre los dos mundos, que vive con su novia, pero como que todavía no sabe qué hacer, si casarse, ya sabes, dilemas de estos de hombres. Bueno, pues tuvo muchísimo éxito en Israel y fue comprada también por Estados Unidos, también por Rusia. Se están haciendo ahora adaptaciones y bueno, este Emmy seguramente le traerá mucho más éxito. No será por la originalidad de la propuesta, desde luego. Debe estar muy bien hecha. Exacto. El hombre soltero, el casado. Sí, y el no otro, es la primera vez que lo vemos algún sitcom estadounidense, pero bueno, algo tendrá de interesante, espero. Para nuestros oyentes israelíes, no se ofendan, escríbanos y cuéntenos qué tal, porque nunca serie. La vimos, exacto. Y ahora perdóname que me meta en un tema que tiene que ver con repaso a los medios. Por favor, es un placer. Repasa. Pero justamente así, con respecto a esta noticia, en el país salió hablando no solo del éxito de Ramzor, de semáforo, sino también que, por ejemplo, hay una serie muy famosa que se llama En Terapia, que también es originalmente israelí. Y ¿Es israelí En Terapia? Sí, se le hizo una adaptación en Estados Unidos, con claro, Gabriel Byrne. La famosa es de Estados Unidos. Bueno, claro, a mí la famosa en España, porque es la que se puede ver aquí en Canal Plus o algo así, pero es una serie muy interesante, israelí. sí.
Entonces, claro, es la que empezó, digamos, un poco el éxito de la televisión israelí fuera de Israel. Parece que ahora también se compraron unas 2, 3 más. Pero el título del país de este artículo es La televisión israelí invade Estados Unidos. Y luego puedes leer así títulos como La ficción israelí ha colonizado Estados Unidos sin ayudas de ningún lobby. No me lo puedo creer. A ver esto. A ver, te lo enseño aquí impreso directamente del país. O sea que sí, o sea, si una serie de televisión tiene éxito en Estados Unidos, será como parte del estereotipo de los medios de comunicación sí, efectivamente. Controlados por judíos, ¿no? Pero esto es del país. Sí. Bueno, sí, lo es. Bueno, pues genial, lo voy a buscar también. Qué interesante. Qué repaso a los medios, señoras y señores. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras y señores, a ustedes también muchísimas gracias. Nos reencontramos probablemente mañana aquí con más información. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un espacio informativo que hoy es un poco monotemático en el sentido en el que hemos viajado. Radio Sefarad se mueve. Estamos en el tercer seminario internacional sobre antisemitismo, que como saben este año se centra sobre análisis, políticas y estrategias. Hemos podido asistir en esta primera jornada. Ustedes están escuchando el programa el 25, pero yo les voy a contar lo que se dijo el 24 por la mañana. Fue la inauguración oficial a la que asistieron Jacob Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Rafael Schutz, embajador de Israel, don Alan Solomon, embajador de los Estados Unidos de América. Estaba también Purificación Morandeira Carrera, subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia, más Gabriel Fernández Rojas, viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, además de Diego de Ojeda, director de Casa Sefarad de Israel. También también estuvo en esta mesa, Robin Stoller, que es uno de los organizadores de este seminario, de este tercer seminario. Él es del Instituto Internacional para la Educación y las Investigaciones sobre Antisemitismo. No va a haber hoy Jordi, como ven, señoras y señores, no está conmigo, pero sí está Ana. ¿Cómo estás? Te vas a traer las noticias culturales después, pero te doy el hola. Gracias, Masha, aquí estoy esperando y escuchando. Bueno, pues les cuento, señoras y señores, en lo que ha coincidido hoy. Básicamente yo diría que el centro del debate ha girado en torno al hecho de si el antisemitismo existe o no existe. El profesor Xavier Torrens, entre otros temas, destacaba que hay que convertir un no problema en... Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, una segunda jornada, la jornada del tercer seminario internacional sobre antisemitismo, que se ha desarrollado en Madrid, como saben, organizada por la Federación de Comunidades Judías de España, con el lema de análisis, políticas y estrategias. Bueno, en esta segunda y última jornada del seminario hemos podido por la mañana escuchar una conferencia de Mike Wine sobre las buenas prácticas en la lucha contra el antisemitismo. Mike Wine nos ha contado cómo se han organizado en Inglaterra algunas de las organizaciones judías para protegerse de ataques, etcétera. Ha hablado de la situación en Gran Bretaña, que como saben muchas veces nosotros aquí en Radio Sefarad hemos denunciado ataques antisemitas. Y efectivamente ha dicho McGuire que sí, que el problema del antisemitismo indudablemente existe, pero que se está haciendo un buen trabajo al respecto, especialmente en lo que es el monitoreo y el denunciar esos hechos antisemitas. Hay que poner siempre en contexto de los ataques y cuando se habla de antisemitismo. Después, como les decía, por la tarde hemos tenido la presentación de la Red Cívica contra el Antisemitismo, que es probablemente la gran innovación de este tercer seminario internacional. Se ha pasado a la estrategia de acción y hemos podido asistir a la presentación de los grupos de trabajo
la red social, la red jurídica, la red educativa y la red de iniciativas en comunicación. La red social, coordinada, entre otros, por Carolina Eisen y Esteban Ibarra, la presentó Esteban Ibarra, donde habló de la necesidad de esas organizaciones sociales de actuar. En la red jurídica, que está coordinada y fue presentada por Ricardo Ruiz de la Serna, se habló evidentemente de la necesidad de tomar medidas legales contra el antisemitismo. La red educativa fue presentada por su coordinador, José Manuel Laureiro, quien pues habló de las grandes lagunas en el mundo de la educación. Y la red de iniciativas en comunicación la coordinan María Arroyo y la coordino yo, y yo fui quien presentó la red, donde estuvimos hablando de de algunos objetivos que nos hemos impuesto desde el punto de vista de comunicación. Uno de ellos es la presentación de un libro de ayuda, es una especie de diccionario, de glosario de términos judíos que a veces consideramos que se utilizan mal en los medios de comunicación y a veces también por desconocimiento, también para mostrar a los periodistas qué es judío y qué es israelita, qué es israelí. Bueno, ya saben ustedes, señoras y señores, los típicos errores a los que muchas veces hemos hecho mención. Y después concluyó la jornada con la conferencia de clausura de Leonardo Segman, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con una conferencia titulada El antisemitismo transnacionalizado del mundo hispanoamericano en la actual era de la globalización. Así que esto es aproximadamente lo que hemos estado haciendo durante estos 2 días que han acaparado completamente nuestra atención desde un punto de vista informativo. Hay que decir que realmente es una verdadera novedad. Ya son 3 años los que se van haciendo, pero realmente es una novedad el hecho de que se pase a la acción y sobre todo es probablemente lo más específico de lo que se esté haciendo aquí en España. Así que ya volveremos a las noticias habituales a partir de la semana que viene, volveremos a hablarles del mundo afuera de aquí. Y ahora, sin más, vamos a esperar a Ana, que nos va a traer noticias culturales. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien. Yo estoy en la conferencia, te esperaba, pero en el fondo soy yo quien he irrumpido ahí en la radio. Oye, cuéntanos, entonces, ¿qué noticias culturales hay? Te voy contando. Primero les cuento sobre una nueva exposición en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía en Madrid, que en estos días celebra 20 años desde su apertura y lo hace con una exposición muy grande titulada La guerra ha terminado. Arte en un mundo divino, 1945-1968. La idea de esta exposición es analizar un poco el mundo después del Holocausto, después de la Shoah, después de la Segunda Guerra Mundial, a través de arte, pero también cine y fotografía. Por ejemplo, se puede ver completo lo que probablemente es uno de los primeros documentales sobre los campos de exterminio nazis, Noche y Niebla, de Alain Resnais. Así que ¿Qué más? Y después les cuento que la próxima semana en Jerusalén se celebra el Festival de Cine Judío, de los días 4 al 10 de diciembre, con muchas películas interesantes, pero nosotros hoy aquí vamos a destacar una. Creo que sabes a cuál me refiero, Masha. Creo que sí, Ana. Cuéntanos. Quiero contarles que el día 6 de diciembre, el próximo lunes, podrán ver la película titulada Yemei Hanoar, que quiere decir Días de Juventud, una película sobre algún grupo de Hashomer Hatzair que hace aliyá en los años 40, 50, contando su historia, una película de Pascal Roy y Leonardo Cohen, amigos de la radio, y seguramente pronto volveremos a entrevistarlos para que nos cuenten más sobre esta película y su estreno por fin ahí en Jerusalén. Bien. ¿Tenemos algo más? Y una cosita más, les quiero contar del fotógrafo francés judío Sasha Golderberg, que tiene una abuela de 91 años que se llama Frederica,
Ella nació en Budapest, sobrevivió a la Shoah, además logró ayudar a otros judíos a salvarse con lugares de escondida, etc. Y él decidió este año hacer un proyecto que por el momento se puede ver solo por internet, pero ya se convirtió en un ídolo esta abuela, porque él decidió convertirla en una superheroína. Entonces hay una serie de fotografías donde ella la viste así como algo entre Superwoman y no sé qué. Y le hace todo tipo de fotografías. La abuela, que al principio no estaba muy convencida con este proyecto desde sus 90 y tantos, pues ahora es todo un ídolo en internet, así que es un fenómeno curioso. Ok, Ana, me ha gustado lo de Superwoman o no sé qué. Sí. Si te parece, nos marchamos. Shabbat Shalom, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Señoras y señores, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.